120.000. Muy bien, ¿Sí? bueno, vamos a volver en un ratito con este tema. En un ratito vamos a volver con los nuevos valores y el impacto al bolsillo del laburante, ¿no? Porque tenemos una nota que está vinculada con este día tan importante, no solo para los tucumanos, sino para todos los argentinos, porque estamos hablando de la batalla más criolla de todas que se han librado en territorio argentino. Estamos hablando de la gesta de Belgrano, estamos hablando de la batalla de Tucumán, y por eso vamos a hablar con él, con Luis Giannicelli, un gran historiador que tenemos, que conoce detalladamente, que es del Instituto Belgraniano, detalladamente esta parte de nuestra historia que nos vincula a los tucumanos y a los argentinos. ¿Cómo le va, Luis? Un gusto saludarlo. Gabriel y Ana de la Tucumana. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gabriel y Ana? En esta mañana de 24 de septiembre. Bueno, qué lindo día tenemos hoy, ¿no? Y Hermoso, sí. Y qué importante es refrescar un poco la historia, ¿no? Refrescar tal vez lo que muchos hemos leído en la escuela o tal vez a lo largo de los años, pero mantenerlo vigente para que las nuevas generaciones sepan la importancia de esta batalla de Tucumán. Y sí, seguro. La nacionalidad es una memoria cultivada. La nacionalidad, ¿cómo se forma? Es una identidad grupal, mega grupal, obviamente, cuando hablamos de los pueblos, y se conforma con las enseñanzas que vamos recibiendo desde que nacemos, primero en nuestras casas, y luego con la enseñanza en la escuela, o sea, la educación común. Y desde allí encontramos entonces los elementos comunes que nos identifican y con los que nos definimos como pueblo, ¿no? Fíjese usted que Roca sí. decía que no se hacía soberanía en la frontera poniendo un cuartel, sino que había que hacer soberanía poniendo escuela, porque la educación era el más indestructible afianzamiento de soberanía y de identidad y dominio y control de un país sobre un territorio. Y la verdad que tiene razón. Y Belgrano, que estamos en esto, Sí, sí. decía que el concepto de libertad es directamente proporcional al nivel de educación de un pueblo. A pueblo más culto, mayores reclamos de libertad. Menos culto, menos conciencia de los derechos. De modo que, bueno, es importante cultivar esto que es memoria. Cultivar la memoria no significa vivir con los ojos en la nuca, mirando el pasado, Sí. sino tener conciencia de dónde venimos, quiénes somos, para a partir de ahí poner nuestra vista en el futuro y proyectarnos como colectividad, como nación, como pueblo. ¿Qué fue en ese, justamente buscando eso, ¿no? Tratar de entender Sí. de dónde venimos y cómo nos construimos como nación. ¿Qué significó la batalla de Tucumán para la historia argentina? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no debemos dejarla pasar al olvido? Y también preguntar por qué parece que el resto del país no le diera el lugar que nosotros los tucumanos siempre intentamos darle. Y bueno, no es que parece, es porque es así nomás. Mire, yo he recorrido todo el mapa argentino con esta cuestión de la difusión de la memoria belgraniana y de cosas. Por ejemplo, usted va a Neuquén, a Río Negro, en la Patagonia, y las noticias de quiénes son Belgrano es una idea que está ahí, bastante difusa. Pero hablar de Güemes, hablar de Bernabé Arao, hablar de, en fin, es una historia totalmente desconocida, nombres que ni siquiera lo han escuchado de oído. Y cuando uno va y ve todo esto, porque la Argentina son muchos pueblos, eso a veces nosotros no lo advertimos, ¿no?
Por eso es importante la definición de esta historia común. Esto lo vio Mitre, que fue, digamos, el padre de la historiografía en Argentina, Sí. y él construyó la primera versión de la historia. Obviamente se le puede hacer muchas críticas, todo lo que se quiera, pero hay que entender que lo hizo, él escribió la historia de una manera simple, sí, les recomiendo leerlo porque tenía una pluma bellísima, un estilo literario exquisito, más allá de las precisiones históricas o no. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba haciendo una versión de la historia simplificada, porque él escribe cuando es presidente en la década del 60, en 1860, que a los 20 años de lo que él estaba haciendo, Argentina iba a tener mucha más población inmigrante que nativa, y así fue. Usted sabe que la Argentina llegó a finales del 1800 y principios de 1900 con más población inmigrante que nativa. Y lo que había que hacer, y ahí viene la importancia de la educación común, era que tenían que diseñar un sistema educativo, no solamente para combatir el analfabetismo, sino también para argentinizar a todos los inmigrantes que venían. Y lo lograron. Le consulto, porque justamente esa historia escrita por Mitre, que entiendo el que fue el primero y que configuró una historia nacional que no se había escrito todavía y que le dio un marco a toda la Argentina, no deja de ser eso también, una historia mirada desde Buenos Aires, desde una persona que constantemente debe ser revisada, que constantemente es de hecho revisada, investigada. Sí, oiga, a ver, ya Alberdi en aquel momento le decía a Mitre que estaba muy bien el trabajo que había hecho, pero esa no es la historia argentina. Claro. Le decía Alberdi a Mitre. Además dice, entendamos bien esto, Mitre, usted ha escrito esta historia cuando usted era presidente y con una mano firmaba decretos porque estaba gobernando y con la otra iba escribiendo la historia. Claro. Y a veces se ha confundido de hoja. Claro, es que era cierto, Mitre estaba haciendo un producto histórico, un producto político, sí, para un país que se tenía que preparar para esta transformación tan dramática que iba a tener. El problema y que de hecho fue así. El problema es que quizás hemos tomado en algún momento, durante muchas décadas, la historia esa escrita por Mitre como si fuera la Biblia, ¿no? Como bueno, eso es lo que yo digo. El problema no es Mitre. Claro. Mitre escribió para su tiempo. Claro. El problema no es Mitre, el problema son los mitristas. Ahí está. Es decir, los que no saben valorar y ubicar adecuadamente la versión de la historia de Mitre. Claro. Pero el hecho que él haya escrito para el siglo XIX, para ese país que se venía inmediato, es absolutamente elogiable. Claro. Es un acierto. Y usted puede hacer todas las discusiones que parezcan oportunas, porque de eso se trata el análisis de la historia y de la historiografía. Claro. Y es correcto. Yo hoy día no puedo decir que la versión de la historia que hay que tomar es la versión que ha dado Mitre. Claro. Eso es un despropósito. Pero sí les recomiendo que lean, porque literariamente es una exquisitez. Y además tiene buena información, ¿no? ¿Y se ha logrado que en las escuelas un poco se revise todo esto? Porque hasta hace no mucho era más o menos lo que estudiábamos siempre, ¿no? Bueno, nosotros seguimos estudiando, aquí se sigue estudiando Mitre. Claro. Ese es un problema que hay que discutirlo. Lo que pasa es que la Argentina, tenemos una dificultad. Nosotros estamos viviendo un país democrático con gente que culturalmente no es democrática. Esta es la contradicción de la Argentina. Porque usted fíjese que no nos encontramos para debatir ideas, sino que nos encontramos para destrozarnos los unos a los otros. Un conservador dice que los progresistas son delincuentes y los progresistas dicen que los conservadores son delincuentes. Un liberal dice que el socialista es delincuente y el socialista dice que el liberal es delincuente. No estamos discutiendo ni cotejando las ideas y los pensamientos que sostenemos cada uno. Eso habla de un esquema muy poco pluralista, donde no somos capaces de refutar pensamientos, ideas y ofrecer alternativas. Y esta es una diferencia enorme que estamos teniendo, incluso con las democracias más avanzadas, como la europea, que también tiene sus problemas, pero en Argentina no estamos discutiendo ideología, estamos discutiendo una cuestión crítica, que pensar distinto es deshonesto,
Se piensa que el que piensa distinto es delincuente o deshonesto. Eso es muy malo, es un camino muy equivocado y trágico. De acuerdo con eso. Y justamente teniendo en cuenta todo esto, ¿qué no sabemos de la batalla de Tucumán que deberíamos saber? ¿O por qué es tan importante, no? Porque hay que reivindicarla. Vean, la tenemos que reivindicar por una cuestión central. Es la primera batalla popular. Después de las invasiones inglesas, ¿se acuerda usted la defensa y Sí. la ciudad de Buenos Aires defendiendo en la reconquista o en la defensa? En los dos episodios bélicos que se desarrollan para expulsar las invasiones inglesas, en donde hay una gran participación popular, ¿verdad? Sí. Bien, después de eso, en cuanto a la guerra de la independencia contra España, la batalla de Tucumán es la guerra más popular, es la batalla más popular. Tan es así que Vicente Fidel López, un historiador también del siglo XIX, dice que la batalla de Tucumán es la batalla más criolla de toda la batalla, por las características que tiene, porque no fue un ejército regular de soldados entrenados, preparados y debidamente armados, sino que fue mitad ejército regular y otra mitad ejército popular de milicianos. Es decir, los decididos de Tucumán, por ejemplo, que eran voluntarios, eran changos que eran artesanos, carpinteros, comerciantes, en fin, y que se arman para luchar por su libertad y su independencia. Y ahí viene otro tema que es muy importante. Sí, sí. Esta gente no eran cuadros políticos ni intelectuales, eran gente casi analfabeta, que muy pocos de ellos podían escribir y mal escribir, pero sí tenían claro que querían ser libres. Mi querido Luis. Y eso es tremendo como carga emotiva y espiritual, porque lo define el tucumano. La verdad, la gran batalla que tenemos incluso en estos tiempos, ante las grandes asimetrías que tenemos, ¿no? Los del interior con Buenos Aires. Hoy por hoy esto lamentablemente sigue vigente, ¿no? Luis, la verdad que... Y hay que seguir discutiendo. Así es. Claro, no hay que bajar la bandera. La verdad que ha sido un honor tenerlo, siempre está invitado para que podamos charlar, para poder mantener viva nuestra historia, para pasarle todo esto a las nuevas generaciones, a nuestros hijos. Hoy me pasa a mí, le pasa a Gaby, ¿no? Que estudiamos historia con nuestros chicos y tenemos la posibilidad de darles otra mirada, tal vez que no nos dieron a nosotros en la escuela y que tal vez lo hemos reforzado de grandes. Así que... gracias. Y eso es bueno tiempo. porque está sembrando libertad, está sembrando democracia, está sembrando un sentido crítico y eso es positivo. Bueno. Está educando una generación linda, que venga formada de esa manera. Gracias, Luis, y lo vamos a invitar nuevamente a charlar con nosotros. Gran valor esta charla, en este día Bueno, sobre todo. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, muy amable. Bueno, un Gracias abrazo. por todo el apoyo. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Luis Giannicelli es del Instituto Belgraniano, Sí. que tiene en su poder la historia viva, ¿no? Del Instituto de Belgraniano, él justamente, y queríamos charlar. Sabemos que todo el tiempo es poco para poder hablar de nuestra historia y la importancia de la batalla de Tucumán, pero queríamos tener también su mirada y su palabra en la tucumana. Bueno, hay mucho para seguir compartiendo hasta el mediodía en la mañana de la tucumana. Feriado sí, pero información mucha. Vamos a la pausa, música cortita, ya venimos.